En este vídeo vamos a aprender a hacer un pantalón de pijama muy fácil para niños. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace para descargar el patrón para realizar este pantalón de pijama en tallas 18 meses a 5 años. Imprímelo en folios tamaño DIN A4, móntalo haciendo coincidir las flechas y pégalo con cinta adhesiva. A continuación recorta por la línea de la talla que hayas elegido. Coloca la tela doblada en dos con el revés hacia afuera, teniendo en cuenta la dirección del dibujo. Pon el patrón encima y sujétalo con alfileres. A continuación corta el contorno del patrón sin dejar ningún margen de costura. Retira los alfileres y tal cual están colocadas las piezas, cose por aquí y por aquí. Te recomiendo sujetar con alfileres para coser. Si no quieres utilizar el patrón, puedes realizarlo a partir de un pantalón que ya tengas. Para ello, dobla la tela en 4 partes, dejando el doblez como ves en la parte inferior de la pantalla, y coloca el pantalón que vas a usar de muestra, dejando aproximadamente 1 centímetro de margen de costura. Dibuja el contorno dejando ese centímetro de margen de costura y ten en cuenta hacer la pernera del pantalón recta al llegar abajo. En la parte superior he dejado un margen de unos 2 centímetros para poder hacerle un dobladillo. Recorta el contorno que has dibujado. Como ves, para esta muestra estoy utilizando restos de tela ya que no tenía un trozo de tela suficientemente grande, pero te recomiendo que lo hagas con una tela suficientemente grande para no tener que unir trozos como he hecho yo. Abre las piezas colocadas como ves en la imagen y ahora elige cuál es la parte delantera para hacer un pequeño rebaje en la cintura. Para coser la tela de jersey estoy utilizando estas agujas específicas para tela de jersey. Cose ambos laterales de las piezas que tenías cortadas dejando 1 centímetro de margen de costura. De esta manera estamos uniendo ambas perneras del pantalón por el frente y por la parte trasera. También puedes utilizar la remalladora para unir directamente estas partes. A continuación, abre las perneras del pantalón, haz coincidir las costuras centrales en la cruz, abriendo las costuras. Y ahora sujeta con alfileres para cerrar las 2 perneras del pantalón. Cose desde la cruz hasta el extremo de la pernera e igual por el otro lado. Comenzamos en el centro cosiendo toda la pierna del pantalón a lo largo.
Y de nuevo del centro hacia el otro lado, dejando nuevamente 1 centímetro de margen de costura. A continuación pasa una costura en zigzag o remata con la remalladora si la tienes. En este caso sí puedes empezar por un extremo de una de las perneras y continuar hasta el siguiente extremo. Realiza un dobladillo, como ves en la imagen, en la cintura, doblando 1 centímetro hacia adentro el extremo y luego aproximadamente 2 centímetros para que nos quepa el elástico. Y cose por este extremo con una puntada de zigzag. De esta manera la cintura mantendrá su elasticidad. Antes de llegar al principio donde empezaste a coser, deja unos 2 o 3 centímetros sin coser para poder introducir la goma elástica. Mide la cintura del niño y corta un elástico de esa medida. Con ayuda de un imperdible, introdúcelo por el canal que hemos hecho en la cintura, intentando que no se retuerza el elástico. Para evitar que se introduzca el otro extremo, puedes trabarlo con un alfiler. Y ahora coloca los extremos del elástico, como ves en la imagen, uno superpuesto al otro, y cóselos con una puntada en zigzag, insistiendo hacia adelante y hacia atrás para que quede reforzada. Por último, termina de meter el elástico y cierra con una puntada en zigzag la abertura que habíamos dejado. En el bajo del pantalón puedes realizar también un dobladillo de la misma manera, pero yo lo voy a terminar con unos puños. Para ello estoy usando esta tela de puño que está tejida de forma circular y es muy elástica, y voy a cortar una tira de 12 centímetros de alto por 20 centímetros doblada por la mitad para realizar ambos puños. Corta por la mitad y tendrás las dos tiras de 20 por 12 centímetros. Dóblalo de esta manera y cose un pespunte por este lateral. Y ahora dóblalo por la mitad dejando la costura abierta para formar el puño. Puedes plancharlo para marcar el doblez. Ahora, para colocar el puño en el bajo del pantalón debemos marcar los 4 centros. Doblando por la costura, marca con un alfiler el punto opuesto y ahora, haciendo coincidir el alfiler con la costura, marca los dos laterales y coloca 2 alfileres. De esta forma tenemos el puño dividido en 4. Haz lo mismo con las patas del pantalón. Con el pantalón del revés, marca con un alfiler el punto opuesto a la costura y ahora haz coincidir el alfiler con la costura y marca los 2 puntos laterales. Introduce el puño del derecho por el pantalón del revés, haciendo coincidir las costuras de ambas piezas y sujeta con alfileres. Ahora haz coincidir los otros alfileres
y vuelve a sujetar. De esta manera coseremos correctamente y con el mismo frunce las dos piezas que tienen un ancho distinto. Y esto sirve para ajustar la pernera del pantalón al tobillo. Para ello, cuando vayamos a coser, deberemos estirar ambas piezas. Vamos cosiendo a 1 centímetro de costura, estirando bien para que coincidan ambas telas. Al llegar a uno de los alfileres, cogemos la pieza por el siguiente alfiler y estiramos para que coincidan las piezas. Y así vamos cosiendo todo alrededor. Recuerda que debes colocar correctamente las telas para que cojas las 3 capas a la vez. Ahora corta el sobrante y remata con una puntada en zigzag o con la remalladora. Y así es como queda el pijama infantil terminado. Para la parte de arriba utilicé una camiseta a la que le puse varias aplicaciones a conjunto con la tela estampada del pantalón. Espero que te haya gustado este tutorial tan fácil y que te animes a hacer tus propios pantalones de pijama para niño o para adulto. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.